Señor les bendiga. Bien, estamos entonces en nuestro material. La semana pasada, lo último que estuvimos viendo es acerca de la posesión demoníaca, de si era posible o si no era posible, ¿sí? Dijimos que no era posible, aunque algunos se basan en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Repase por favor la lección anterior, que a propósito les vuelvo a reiterar, está en audio. Entonces usted se lo puede pedir allí a mi pastor Luis Emilio y él amablemente se los va a compartir. Entonces está en audio ya disponible. Al día siguiente yo descargo este video, lo transformamos a audio, entra en un WhatsApp. Entonces creo que duró 1 hora 50 y tanto, casi 2 horas estuvimos charlando la semana pasada, pero entra en un audio porque lo reducimos a un formato y nos permite el WhatsApp poder compartirlo, a pesar de que es tan extenso, ¿no? Bueno, una bendición, ¿no? Hemos encontrado un formato allí que lo podemos compartir a través del audio. Y dijimos que muchos se basan en ese pasaje, en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, para decir, bueno, los creyentes pueden ser poseídos por un espíritu maligno. La respuesta nuestra fue no, fue tajante, fue contundente a la luz de las Escrituras. Primero, porque ese pasaje se refiere a personas del Antiguo Testamento. Jesucristo nació bajo la ley. Es decir, que todo el ministerio de Jesucristo es Jesucristo cumpliendo la ley. Él nació bajo la ley y nació de mujer para cumplir la ley. Bien, entonces el caso que él plantea, el caso que él está presentando, en primer lugar era bajo la antigua dispensación. Nosotros no estamos bajo esa dispensación. Segundo, esto creo que no lo dijimos, pero el caso obviamente es de alguien que estaba endemoniado y fue liberado, ¿sí? Alguien que estaba endemoniado y fue liberado. Los cristianos no estamos endemoniados para que necesitemos ser liberados y después poder volver a ser poseídos por un espíritu maligno. No, o sea que tampoco sería nuestro caso. Dijimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca habitó a las personas. Entonces el Espíritu Santo las tocaba, las motivaba, las guiaba, las podía dirigir, se podía manifestar, pero nunca el Espíritu Santo habitó a una persona. Es más, era promesa del Antiguo Testamento cuando se anuncia el nuevo pacto. Dice, he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto sobre la casa de Israel. Y ahí aclara cuál era este nuevo pacto. Dice, escribiré mis leyes en su mente, las grabaré en la tabla de su corazón y pondré, escuche bien, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Es decir, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca habitó a nadie. Vuelvo a decir, Él se manifestaba, Él los tocaba, Él los influenciaba, Él los guiaba, los motivaba, sí, todo lo que usted quiera, pero el Espíritu Santo nunca habitó a nadie, porque esa era parte de las promesas del nuevo pacto. Bien, entonces el ejemplo que nos plantea Jesús es de la antigua dispensación, de una persona que estaba endemoniada, que fue liberada por una obra milagrosa del Señor. Es más, en el Evangelio de Juan, por allí por el capítulo 5, si yo mal no recuerdo, está el caso del paralítico de Betesda. No sé si usted se acuerda, ¿no? Dice que había allí un estanque, el estanque de Betesda, muchos enfermos alrededor, un ángel de tanto en tanto removía las aguas, había un hombre allí paralítico hace muchos años. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, le dice el hombre, pero no tengo nadie que me meta allí en el estanque. Dice, cuando se remueven las aguas, entre que yo voy, otro me gana de mano y listo, se lleva la bendición. Yo lo estoy parafraseando, ¿cierto? Estoy diciéndolo brevemente el relato. El asunto es que el Señor lo sana. Bien, después el Señor lo encuentra en el capítulo 5 de Juan a este paralítico y le dice algo muy importante. Dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, ese caso podría ser similar a lo que el Señor está narrando en Mateo capítulo 12. Una persona que fue liberada, en este caso, de un espíritu maligno, en el caso del paralítico no era un espíritu maligno, sino que era una enfermedad que vino en ese caso, solamente en ese caso, a causa del pecado, porque el Señor lo dice. Porque en Juan 9 tenemos el ciego de nacimiento que los discípulos le preguntan, a ver, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor dice, no, en este caso no tiene nada que ver el pecado. Es muy importante esos dos testimonios allí. Pero bueno, para no ahondar en esa circunstancia, en ese asunto,
El Señor a esa persona se ve que su enfermedad era producto de algún pecado que había cometido. Bueno, en el caso que el Señor narra en Mateo capítulo 12, era alguna persona, algún israelita, algún sujeto, no sabemos quién, que él dice, bueno, la persona fue tocada, fue llamada al arrepentimiento, la persona, no sé, tuvo alguna cercanía con las cosas espirituales, de alguna manera Dios le tocó, de alguna manera Dios estuvo limpiándole por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios, pero esa persona siguió en su viejo camino. Por eso esa persona después puede volver cierto, los espíritus malignos volver a posesionarlo. Pero estamos hablando de ese caso, ¿sí? Dijimos que para la iglesia, para lo que es la iglesia, los creyentes somos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay manera, no es nuestro caso. El creyente ha sido barrido, limpiado y habitado. No solamente habitado, sino que ya dijimos en lecciones anteriores, ¿cierto?, que el creyente también fue sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, que ese sello, el único que podría romperlo según la Biblia es Jesucristo, pero resulta que Jesucristo es el que dio su vida para salvarnos, es decir, Él no comete locuras, Él no da su vida para salvarnos y nos sella y después rompe el sello para que nos perdamos. No, Dios no está loco, nuestro Dios es un Dios coherente, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos ha sellado, es un Dios al cual le pertenecemos. Amén. Y somos habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. El Espíritu Santo garantiza que nos vamos a ir con Él cuando venga el momento del rapto, cuando venga la glorificación, ¿cierto? Bien, el Espíritu Santo garantiza estas cosas. Entonces, para un creyente es imposible, para un verdadero creyente, estamos hablando no alguien que va a la iglesia, bueno, a la iglesia va, hasta el diablo va a la iglesia. Él hasta tiene sus ministros fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia. Bien, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que alguien en su corazón de verdad se arrepintió, solo lo sabe Dios, fue limpiado por la sangre de Cristo, fue sellado con el Espíritu Santo viene a habitar en él. Esa persona no puede ser endemoniada. Otra clase de personas sí. Pero incluso no todos los impíos están endemoniados. Hay algunos impíos que llegan a estar endemoniados. Entonces no podemos decir nosotros, aunque el mundo está bajo el maligno, pero no todo el mundo está endemoniado. La posesión demoníaca es algo bien especial, bien específico. Tiene que ser muy directo, muy puntual lo que sucede. Luego vamos a ver algunos casos porque estamos llegando ya al punto en que tenemos que hablar de la posesión demoníaca. Pero antes de seguir adelante, hubieron algunas preguntas que nos quedaron allí medio inconclusas. Uno de los hermanos me nombró un texto de Isaías capítulo 34, yo no recuerdo quién ahora, uno de los hermanos de los que siempre participa, y me nombró acerca de las cabras que estaban allí, bla, 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 bla. El asunto es que era Isaías 34. Yo le dije, mire, mi hermano, de memoria no me acuerdo el pasaje, por lo que dice el pasaje me parece que está hablando del reino milenial. Bien. Fui al pasaje luego de la charla, ¿cierto? Porque no quería desviarme ahí del tema. Y leí el capítulo completo de Isaías 34 y ese capítulo está hablando de la batalla de Armagedón. ¿Sí? Para mi hermano que preguntó la semana pasada. Sí, yo no recuerdo ahora quién era. Bueno, por ahí seguramente va a aparecer en los comentarios. Ese pasaje, Isaías 34, está hablando de la batalla de Armagedón y puntualmente está hablando de la batalla que va a tener lugar en el sur de Israel, en lo que antiguamente se conocía como Edom, hoy territorio perteneciente a Jordania, al sur del Mar Muerto. ¿Sí? Hay pasajes que nos hablan de Jesucristo. Dice, ¿quién es este que viene con los vestidos teñidos de rojo, teñidos de sangre? Dice que viene de Bosra. Creo que en Isaías también nombra ese pasaje. Bueno, son todas alusiones a la batalla de Armagedón, puntualmente cuando se traslada la batalla de Megiddo o Megiddo, que esa es la batalla de Armagedón, pero se traslada más hacia el sur, hacia el sector de Edom, al sur del Mar Rojo, actual Jordania. Allí está Bosra, allí está Petra, allí está Edom. Allí va a haber una batalla importantísima, porque en ese lugar van a huir los refugiados israelitas, el remanente santo. Cuando el anticristo se manifieste a la mitad de la tribulación como lo que en verdad es el anticristo, el remanente santo va a huir a Petra, va a huir allá a esa región
¿sí? A Edom, allá van a ser resguardados, van a ser escondidos. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de eso. E Isaías 34, mi hermano que hizo esa pregunta, fue el hermano Francisco Gastón, ahí apareció, ¿vio? La pregunta que hizo el hermano Francisco Gastón, ese pasaje de las cabras y de los animales allí, se refiere a esa región de Edom, que luego de esa batalla, ese lugar para siempre el Señor lo va a dejar inhabitado, es decir, no se va a volver ni a reconstruir, ni a ver ciudades, ni nada allí en ese sector, sino que va a ser para las cabras, para los búhos, para los, no sé, los chacales, bueno, las hienas, todo lo que nombra allí de animalitos, ¿sí? Esa es la idea, pero ese pasaje que usted me preguntaba el otro día está hablando de la batalla de Armagedón, en la parte final sobre todo, cuando el conflicto se traslada a Bosra, a Petra, ¿sí? A lo que es el antiguo Edom. Bien, y de allí comienza el reino milenial. Por eso yo dije, por el pasaje me suena reino milenial. No, es un poquitito antes, es batalla de Armagedón, que luego da inicio al reino milenial. Quería contestar eso porque había quedado allí medio en el aire, y como yo no tenía el pasaje en la memoria, ¿cierto? Lo ideal es ir y leerlo primero, porque obviamente nuestra cabecita no da para tanto. Después una hermana preguntó acerca de si los ángeles tienen nombres. ¿Quién fue esa hermana? Bueno, ya seguramente lo van a poner allí. ¿Quién fue la hermana que preguntó si los ángeles tienen nombre? Bueno, me quedé con esa pregunta, yo le dije sí, obviamente los ángeles tienen nombres, pero más que mi opinión vamos a la escritura, ¿sí? ¿Qué le parece? Antes de eso dijimos, bueno, no, vamos a responder directamente eso y después voy al otro. Los ángeles tienen nombres. Bueno, en Apocalipsis, este pasaje ya lo dijimos, capítulo 12, versículo 4, dice allí que el dragón, es decir, Satanás, con su cola arrastraba a un tercio de las estrellas. Y dijimos que cuando habla de estrellas, metafóricamente está hablando de los ángeles. Atento a este detalle. Muchas veces la Biblia habla de las estrellas del cielo y en realidad está hablando de los ángeles. Metafóricamente, estrellas y ángeles en muchísimos pasajes son lo mismo, porque metafóricamente se habla de los ángeles como estrellas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Anote este pasaje. Jueces capítulo 4, versículo 15. Jueces capítulo 4, versículo 15, anótelo. Allí habla de la batalla en los días de Débora, en que Barak, el general del ejército de Israel, no era tanto un general, pongámosle, listo, ya está. Luchaba contra Sísara, el rey Sísara, perdón, el general Sísara y perteneciente al rey Javín, el rey cananeo Javín. Bien, en Jueces 4:15 se describe la batalla y dice: y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Es decir, la Biblia atribuye al Señor que él, Jehová, quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Eso es lo que dice Jueces 4:15 cuando describe la batalla. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con los ángeles? Un momento. En Jueces 5:20, anótelo por allí, 5:20, Angelito Pilar hizo la pregunta, ahí está, muy bien. En Jueces 5:20, Débora hace un poema de esa batalla. Y mire lo que dice, Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Es decir, ¿cuáles estrellas pelearon desde los cielos? Está hablando de los ángeles. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. En Jueces 4:15 dice que Jehová quebrantó a Sísara, a sus carros y a todo su ejército. En Jueces 5:20, poéticamente, en el cántico de Débora y Barak, dice: desde los cielos pelearon las estrellas, los ángeles. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Se da cuenta? Fue una batalla que Dios intervino. Dios y sus ángeles allí derrotaron a este general Sísara. Y mire, mi hermana Angelito, lo que dice el Salmo 147:4. Anótelo, por favor. Usted hizo esa pregunta. Salmo 147:4 dice, hablando de Dios, Él cuenta el número de las estrellas, escuche, a todas ellas llama por sus nombres. Leo de nuevo. Él, es decir, Dios,
Cuenta el número de las estrellas, es decir, Él sabe cuántas hay. Lo más probable es que esté hablando de los ángeles. A todas ellas llama por sus nombres. Entonces ahí está la respuesta a lo que usted preguntaba, si los ángeles tienen nombre. Sí, por supuesto, Dios conoce cuántos son, cuántos hay y conoce el nombre de cada uno de ellos. Bien, quería responder con textos bíblicos, ¿cierto?, a lo que estábamos afirmando para que no quede allí como una opinión. Cuando es una opinión mía, yo le digo con toda honestidad, mire, es una opinión mía, la verdad desconozco, a mí me parece que... Pero en este caso hay textos específicos, ¿cierto? Bien, había otra cosa que nombramos, por ejemplo, que los ángeles en la antigua dispensación, es decir, en la ley, ellos participaron justamente de la dádiva de la ley. Cuando la ley se promulgó, allí estuvieron los ángeles. Todo eso surgió porque dijimos, bueno, en esta época, en esta dispensación de la iglesia, los ángeles no pueden predicar el evangelio. No pueden, Dios no se los permite. Pero dijimos, en la época de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 14, ya lo leímos, dice que un ángel cruza el cielo, ¿cierto?, y predica el evangelio a todos los moradores de la tierra, el evangelio del reino, puntualmente, ¿sí? Que es el mismo evangelio con otro énfasis, nada más, porque evangelio hay uno solo. No hay varios, tiene distintos énfasis. Así como a veces uno puede predicar el evangelio a los inconversos y le llamamos el evangelio de salvación por el énfasis para que reciban a Cristo. A veces predicamos el evangelio dentro de la iglesia didácticamente porque estamos dando una enseñanza, pero es el mismo evangelio, no hay distintos evangelios. ¿Sí? El evangelio del reino es aquel evangelio, es la buena noticia que anuncia que Dios se ha acercado al hombre, en este caso a través del reino milenial, ¿sí? Jesucristo vino anunciando el evangelio del reino. Los judíos rechazaron ese evangelio, ahora se los va a ofrecer de nuevo en la gran tribulación, ¿sí? Pero el evangelio es uno solo. Bien, entonces hay distintos énfasis, pero dijimos que en la antigua dispensación, en la dispensación de la ley, mire lo que dice cuando los ángeles sí pudieron participar de la promulgación y sí pudieron comunicar al mundo las buenas noticias en aquel momento, ¿cierto? No estoy hablando del evangelio, sino estoy hablando de la ley, pero mire lo que dice Deuteronomio 33, versículo 2. Jehová vino de Sinaí, está hablando de donde se dieron las tablas de la ley. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, escuche, y vino de entre 10 millares de santos, es decir, ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Allí estaban los ángeles. Cuando se promulgó la ley, los ángeles participaron de la promulgación de la ley. Cuando tronaba el Sinaí, cuando había nubes, relámpagos, truenos, terremotos, temblores, impresionante, que la gente dijo, no queremos que Dios nos hable, esto es de terror, esto es horrible, Moisés, anda vos, que Dios hable con vos, pero con nosotros no. Eso fue lo que pasó en aquella ocasión. Fueron los ángeles que participaron. Usted dice, no está del todo claro. Bueno, le hago caso. Hechos capítulo 7, versículo 53. El otro era Deuteronomio 33, 2. No sé si alguien los quiere anotar por allí, pero va a quedar en la grabación, o sea que no se preocupe. En Hechos 7, 53 se habla de lo mismo. Se habla de cuando Dios dio la ley. Esta es la defensa de Esteban ante el Sanedrín, los que lo acusaban. Y en Hechos 7, 53, Esteban dice en su defensa: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Se da cuenta? Los ángeles participaron en la dádiva de la ley. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bien, ahí está. Entonces los ángeles participaron de la dádiva de la ley, los ángeles participarán de la proclamación del evangelio del reino con ese énfasis en la gran tribulación, pero en esta época, en esta dispensación, no. Usted y yo tenemos que compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Señor. Y por último, no, eso era lo último, perdón, eso era lo último. Así es que bien. Vamos a continuar entonces de donde lo dejamos. No sé si hay preguntas, no sé si fui
Ustedes recuérdenme aquí, por favor, ¿sí? Si hay preguntas o no, porque yo por ahí me las puedo estar pasando de largo. Si hay alguna pregunta, yo no veo ninguna por lo menos. Hay saludos, yo se los agradezco, pero no veo preguntas. Si hay alguna pregunta, ustedes me lo recuerdan, por favor. Bueno, no veo ninguna. Bien, vamos a continuar entonces. Saludamos, acá aparecen manitos por todos lados, así que saludamos a medio mundo. Bien, saludadores, 33 conectados ya a esta hora. Bien, entonces estábamos en ese punto, ¿no? Los demonios. Definiciones incorrectas: son los espíritus de personas malas que murieron y ahora vagan por la tierra. No, está escrito que el hombre muere una sola vez después del juicio. No hay almas errantes, no hay nadie que anda dando vueltas por ahí, no, nada. Hay demonios que andan sueltos, ya dijimos los 3 grupos de demonios básicos, ¿sí? Más algunos por allí con una función especial, como por ejemplo los que están atados junto al río Éufrates, pero básicamente son 3 grupos de demonios. Otros dicen son espíritus de una raza preadánica. No hay evidencia bíblica de que antes de Adán hubieran seres humanos, no. Sí habían ángeles buenos y ángeles caídos, pero no. Son descendientes de la unión de ángeles y mujeres. Algunos dicen que son esos, no, porque sí nacieron gigantes, pero nacieron personas, simplemente digamos como un híbrido, ¿no? Una mezcla genética allí hubo. Definición correcta: son los ángeles caídos. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, cayó de su lugar prominente, se llevó tras sí un ejército de ángeles de menor rango. Satanás es entonces el príncipe de los demonios. Bien. Por último, creo que por acá terminamos. Durante la estadía de Cristo en la tierra hubo gran manifestación de personas endemoniadas. Sí, lo vemos esto en los evangelios, ¿cierto? Muchas personas que justamente estaban endemoniadas. Ya dijimos que no todos los impíos están endemoniados. Si bien todo el mundo está bajo el maligno, pero no todos los impíos están endemoniados. Vamos a hablar un poquitito ahora acerca del tema de los exorcismos en la Biblia, porque estamos en el tema de los demonios ahora. Acuérdense que la materia es angelología, doctrina de los ángeles. Los demonios son ángeles caídos, ángeles que han pecado. Bien, hay un trabajo que nuestra hermana Elena Elena Vargas, de nuestra querida iglesia de Arica, hizo en una ocasión. A mí me pareció muy bueno, así es que quise compartirlo también aquí en este manual. La habilidad de echar fuera demonios no aparece como un don espiritual, es decir, no existe el don de echar fuera demonios. Existe el don de administrar, el don de servicio, el don de lengua, el don de interpretación, el don de profecía, el don de calientabancos. No, ese no está, por favor, no lo practiquen, no lo use. Pero bueno, hay diversas clases de dones. Ahora, no existe el don, está el de discernimiento de espíritu, por supuesto, pero no existe el don de echar fuera demonios. No hay un don, no hay alguien que, bueno, Dios capacitó a fulano de tal. En el catolicismo se lo ve más bien como un don. Sí, por eso hay curas exorcistas, son, digamos, especialistas en exorcismo. No vemos eso nosotros en la Biblia. Entonces, la habilidad de echar fuera demonios no aparece como un don espiritual, ni tampoco como un ministerio, sino como una señal a los que creen. Vamos a este texto. Alguien que me lo anote allí, a ver quién nos va a hacer hoy de secretario o de secretaria. ¿Quién se gana la bendición? Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Quién se gana la bendición hoy que nos va a estar acompañando en el estudio? Secretario o secretaria. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese que las señales los siguen. Uno no anda detrás de las señales. Esto es muy importante. Hoy muchos cristianos andan atrás de los milagros. ¿Dios hace milagros? Claro que los hace milagros. Por supuesto, siempre ha hecho milagros, los hace y lo hará cuando Él quiera. Pero los creyentes no debemos andar detrás de los milagros. La Biblia dice al revés: estas señales seguirán a los que creen.
Cuando un creyente y cuando Dios lo quiera manifestar, va a utilizar la vida de un creyente, va a hacer un milagro, va a hacer esto, aquello, otro, lo que sea, alguna señal, no importa, pero lo va a hacer Dios. Nosotros no debemos andar buscándola. Es más, Pablo critica a los judíos, le dice, los judíos piden señales. Muchos cristianos evangélicos siguen pidiendo señales. Dios, otro milagro, y por favor, otro milagro más, y otro milagrito más, y dale, di que sí, anda, di que sí. Estamos como el Chavo y Kiko ahí, ¿no? Pidiendo otro milagro. No está mal pedir milagros, pero no podemos depender de los milagros. ¿Qué pasa si Dios no quiere hacer un milagro y me muero enfermo? Pues me morí y estar con Cristo es mucho mejor, dice la Escritura. Entonces el creyente no depende de los milagros para creer. Bienaventurado el que no vio y creyó. Job dijo, aunque me matare, en él esperaré. Es decir, no dependemos de un milagro. Yo creo en milagros. Dios ha hecho milagros en usted, en mí, en Lirquén, en Hualpén, en Concepción, en donde sea, acá en Bahía Blanca. Sí, Dios hace milagros, pero los hace cuando Él quiere, con quien quiere, por los propósitos que siempre son para la gloria de su nombre. Y el creyente no anda dependiendo. Porque hoy tenemos un ejército de gente que anda tras de milagros. Donde hay manifestaciones, allá va. No, hermano. No se trata de eso. Y estas señales seguirán, las señales siguen al creyente. El creyente no sigue las señales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo en milagros y Dios hace milagros. Pero el creyente no anda detrás de las señales. Las señales andan detrás de los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, fíjese, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir que hay una pregunta allí. Lorena Fernández dice, pastor, me preguntaron si en las casas de los cristianos hay casas cargadas por el mal. Se supone que son cristianos, ¿no? Entonces, ¿son cristianos o no son cristianos los que viven en esa casa? Claro, si son cristianos yo supongo que oran en la mañana, en la noche, son casas santificadas. Si hay problemas en la casa, bueno, hay que plantearse qué clase de cristianos están viviendo en esa casa, ¿no? Señor amado. Pero bueno, vamos a después hablar un poquitito acerca de eso, ¿no? El punto aquí, mis hermanos, es justamente esto, que no es un ministerio. No es que alguna persona en particular tiene el ministerio de expulsar demonios o exorcismo, como usted le quiera llamar. No es un don, es decir, bueno, vamos a llamar a fulano de tal que tiene el don de. No existe eso, no lo vemos en toda la Escritura. Ahora, lo que sí podemos entender que estas señales seguirán a los que creen, es decir, donde hay un creyente, donde hay un hijo de Dios, Dios se va a manifestar. Claro, Él se va a manifestar cuando Él quiera. Con quien quiera, con alguien que le esté buscando. Mi hermana dice, si en la casa de un creyente pueden estar cargadas de mal. Y hermanos, si andan en pecado, sí, obviamente. A ver, Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí o no? Amén. Al cual que resistir en la fe, es decir, si usted está en la fe, si usted está en la palabra, si usted está en santidad, la Biblia dice, y el maligno no le toca. Lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y el maligno no le toca. Esto lo dice Juan capítulo 5. Mire, lo voy a buscar acá. Ahora ya no me acuerdo si lo compartí acá en este estudio o fue en otro estudio, así que discúlpeme. Pero Juan capítulo 5, versículo 18, nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primero, el que ha nacido de Dios. Usted me dice, en las casas de los cristianos. Bueno, ¿son cristianos? ¿Han nacido de verdad o van a una iglesia? Son dos cosas distintas. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, son gente que ora, que lee la palabra, que están en santidad, no tienen una doble vida. Son creyentes hechos y derechos, sin doblez, sin fingimiento, ¿verdad? Bien, escuche lo que dice la Biblia, no yo. Pues aquel, es decir, Jesucristo, por eso está con mayúscula acá en esta versión. Está buena la versión porque aquel se está refiriendo a Jesucristo. Pues aquel, Jesucristo quiere decir, que fue engendrado por Dios, porque Él es el unigénito de Dios, le guarda. Es decir, ¿quién me está guardando? ¿Quién está guardando mi casa? Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y el maligno no le toca.
Yo creo que eso tiene que responder la pregunta. Es decir, ¿puede haber casas de cristianos cargadas de mal? Y si la respuesta llegara a ser sí, bueno, ¿qué clase de cristianos ahí están viviendo? ¿Qué clases de cristianos allí están, no sé, que duermen en esa casa? ¿Me entiende? Es decir, no puede, el maligno no puede tocarme a no ser que Dios se lo permita, como en el caso de Job por alguna circunstancia, o en el caso de los discípulos por alguna circunstancia. Eso puede ser, sí, listo, hay un apartado así. Pero salvo que Dios por alguna causa muy específica le permita, pero si no, no puede, el maligno no le toca. Salmo 34, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El único ángel que puede estar en todas partes a la vez. El único que puede estar en todas partes a la vez. Jesucristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No, yo no concibo otra forma, otra manera. Dice, por ejemplo, no sé, tantos textos, no sé, en Isaías me viene a la mente, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Salmo, ¿qué Salmo es? El Salmo 100, bueno, se me fue el número ahora. 127 creo que es. A su amado dará Dios el sueño. En vano es que vayáis temprano a trabajar y volváis tarde a descansar y como hay paz de aflicción, porque a su amado dará Dios el sueño. En paz me acostaré, Salmo 4, y asimismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. La Biblia es súper clara en esto. Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El que mora al abrigo del Altísimo, el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente, y no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La Biblia es súper clara en esto, mi hermana, es súper clara. Yo diría que, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, si realmente se trata de creyentes, no habrá algún pecado oculto, no habrá de alguna manera que le estamos dando lugar al diablo a estas cosas, tal vez nosotros estamos permitiendo, vamos a hablar un poquitito porque tiene que ver con eso, cosas que nosotros permitimos que no nos van a endemoniar, pero sí que pueden traer malas influencias sobre nosotros. Y eso hay principios en la Biblia que justamente tocan en la lección de hoy. A ver. ¿Hasta dónde, nos pregunta Alejandro, hasta dónde puede dañarnos o tocarnos los espíritus malignos? Hasta el punto en que Dios se lo permita, nada más. No nos pueden matar, no nos pueden dañar, no nos pueden enfermar, salvo que Dios se lo permita. A veces eso tiene que ver con una disciplina, a veces... A ver, hay casos en la Biblia, por ejemplo, de una persona, Pablo dice, fulano de tal se lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Sí? Hay casos, creo que lo cuenta en Primera de Timoteo, se lo dice a Timoteo. Dice a fulano de tal, no sé, no me acuerdo si es Alejandro, se llama, justamente Alejandro, dice, se lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, hay personas, cuando son sacadas de la comunión, entregar a Satanás significa eso, sacarlas de la comunión. Cuando la iglesia, como cuerpo de Cristo, se reúne, no solo el pastor y los ancianos, se reúne la iglesia da su consentimiento a fulano de tal, anda en pecado abiertamente, ya se le llamó la atención en privado, con testigos, ya se lo dijimos delante de toda la iglesia, y esa persona, ese hombre o esa mujer no quiere enmendar su actitud, está realmente ensuciando el evangelio con su testimonio, se lo quita de la comunión. Eso es la excomunión. Y eso técnicamente es entregar a Satanás. Es decir, usted momentáneamente no pertenece a la iglesia, por más que sea cristiano. Un cristiano que está en una situación delicadísima, ¿cierto? Bueno, eso es la excomunión. Y esa persona, al sacarlo de la comunión, es decir, es como que, mire, usted momentáneamente no pertenece a la iglesia. Y si no pertenece a la iglesia, ¿a dónde pertenece? Está bajo ahora el dominio de Satanás nuevamente. Dice, para que su cuerpo... A ver, para no equivocarme en lo que dijo. Está el concepto claro en mi mente, pero para que usted me entienda, a ver, porque es una buena pregunta. Capítulo 5 de Primera de Corintios.
Eh, Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Escuche, más bien os escribí que no os juntéis, ¿se da cuenta? Esto es excomunión, es sacar de la comunión. ¿A quiénes? Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, él dice ser cristiano, tal vez lo sea, tal vez no, pero dice ser cristiano. Bueno. Llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra. No, cuidado con esto, no estamos diciendo a alguien que cayó en un pecado, estamos diciendo a alguien que vive permanentemente en el pecado. Hay personas que lamentablemente han caído, y Gálatas 6 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Una cosa es caer en el pecado, otra cosa es vivir en el pecado. Acá se refiere a los que viven en pecado abiertamente, no se quieren arrepentir y dicen ser cristianos. Bueno, la Biblia da para eso. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No hay comunión. Eso es la enseñanza bíblica, no hay comunión. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, no, a los del mundo no. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Y mire el juicio de Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está hablando de un caso ahí extremo, ¿cierto?, que pasó en Corinto. Entonces, esa persona es quitada de la comunión, puesto en el ambiente de Satanás, dice para la destrucción de la carne, para que lo dice en otro pasaje, no era este, para destrucción, dice, de la carne, a fin de que él sea salvo. Es decir, al ponerlo fuera de la comunión, fuera del ámbito de la iglesia, esto lo hace la iglesia, no lo hace alguien aisladamente, no es, bueno, el pastor dice fulano de tal, no, esto lo hace la iglesia, se toma un acuerdo como iglesia. Y al ponerlo fuera del ámbito de la iglesia, fuera del ámbito de la comunión, es como decirle a Satanás, bueno, dale una buena paliza, dale unos buenos combos, dirían en Chile, dale unos buenos azotes para que aprenda, para que sepa lo que es estar fuera de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo, lo entregué, en este caso que estoy citando, a primera de Timoteo, a fulano de tal, a Satanás, para que aprenda a no blasfemar, porque acá dice que los maldicientes, los blasfemos. Es un tema interesantísimo, mi hermano Alejandro. Se nos sale un poquitito del tema de los ángeles, aunque está relacionado porque es entregado a Satanás, pero eso tiene que ver con la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Ya llegaremos a eso, y ahí es donde se trata el tema de la disciplina en la iglesia. Bien, 43 conectados para esta hora. Gloria al Señor. ¿Hasta dónde puede dañarnos o tocarnos los espíritus malignos? Bueno, creo que ya dijimos algo acerca de eso. Hasta donde el Señor se lo permita nada más, pero no nos pueden posesionar. Y me refiero a nuestra integridad física, otra vez lo mismo, hasta donde el Señor se lo permita nomás, por alguna razón. Una pregunta interesante sería, a ver, si lo que estoy viviendo o lo que estoy pasando se debe a una porfía, es una disciplina, es una prueba, es algo simplemente que tengo que pasar. Esas son preguntas que el creyente muchas veces se tiene que hacer, nos tenemos que hacer. Es decir, por ejemplo, estoy pasando por un problema X, tengo que preguntarme varias cosas. Si lo que estoy viviendo no es producto de mi porfía, es decir, Dios muchas veces como Padre actúa y nos da cintazos. Normalmente el creyente sabe claramente cuándo es disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le venía hablando y él sabe y ella lo sabe de un determinado tema, normalmente relacionado con el pecado, y él no lo quiere dejar o ella no lo quiere dejar. Y le da la vuelta y le busca la vuelta, pero sigue haciendo lo mismo, y viene una predicación, y viene un mensaje, viene un consejo, te toma el pastor aparte, un hermano, un diácono, otra vez la predicación habló del mismo tema. Dios te está hablando. Te está hablando, 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 y no quieres entender. Va a llegar el momento que Dios da el cintazo, da el chancletazo loco, la chala loca, ¿no? Un buen correctivo, ¿cierto?
Normalmente cuando es una disciplina uno sabe que es una disciplina divina, porque Dios me venía hablando de algo a lo cual yo no quiero obedecer ni quiero enmendar mi conducta. Pero insisto, son temas para hablarlo en eclesiología, muy interesantes, por supuesto, ¿sí? Bien, entonces la habilidad de echar fuera demonios no aparece como un don espiritual ni tampoco como un ministerio, sino como una señal a los que creen. El propósito de las señales era respaldar el Evangelio y a los apóstoles como mensajeros de Dios. Bien, vamos a ver algunos textos. El Señor Jesucristo echando fuera demonios. En Mateo 8:16, rectifico. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y con la palabra echó fuera a los demonios, es decir que habían varios demonios, probablemente no uno solo, varios demonios, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Un detalle que vemos aquí en este pasaje es que el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios con la palabra, es decir, Él les dio una orden, con la palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros nos toque una situación similar, e insisto, cualquier hermano serio o hermana seria que ande en santidad, que no sea un farsante, un hermano de oración, un hermano de palabra de Dios, Dios lo puede usar para esto, porque dijimos, no hay un don, no es que, bueno, tenemos que llamar a fulano de tal que tiene el don de exorcismo, no, es un poder dado a la iglesia, eso es lo que vemos en Marcos 16, es un poder dado a la iglesia, las señales sigan a los que creen, donde haya un verdadero creyente, allí estará el poder de Dios para respaldarlo, eso es lo que estamos diciendo. Pero los demonios se echan fuera con la palabra de Dios. Es decir, acá necesitamos palabra de Dios, porque incluso Satanás se atrevió a citarle las Escrituras al mismo Señor Jesucristo. Si yo no conozco palabra de Dios, debería abstenerme un poquitito. Claro que no lo sabemos todo, está claro, pero tenemos que ser personas comprometidas con la palabra, eso es lo que yo estoy diciendo. No hay ningún creyente que lo sepa todo, no hay ningún pastor que lo sepa todo, no lo sabemos todo. Pero sí debemos ser personas que conocen la palabra, porque con la palabra echó fuera a los demonios, con la palabra de Dios, debe conocer las Escrituras, porque Satanás incluso te va a citar las Escrituras, como fue en el caso del Señor Jesucristo. Segundo detalle, cuando son echados por la palabra de Dios, es decir, no hay, bueno, vamos a hacer un culto de exorcismo. No hay un culto de exorcismo. Bueno, vamos a hacer una sesión de liberación, como hacen en el G12. No hay sesiones de liberación. Donde se presenta la ocasión y hay un creyente, las señales siguen a los que creen. Pero a los que creen de verdad, a los que creen según Dios, a los que creen según las Escrituras. Y cuando Él echó fuera a los demonios, dice que los echó fuera. Ahora, los echó fuera a todos. No es que yo escuchaba estos días una supuesta experta en echar fuera demonios, ¿no? Y decía, bueno, los demonios van saliendo de las personas por su jerarquía. Primero salen los de rango más bajo, después van saliendo los de rango medio, hasta que al último por fin salen los de rango más alto. Yo le preguntaría, le haría una sola pregunta. Dígame el texto donde dice eso. Y me cruzo de brazos a esperar así. Dígame el texto donde la Biblia dice eso. Porque esa es una conclusión que usted está sacando. No es lo que dice la Biblia. Acá dice que por la palabra son echados fuera los demonios. Cuando el Señor Jesucristo echó los demonios del endemoniado gadareno, que el demonio le respondió, me llamo legión porque somos muchos. Una legión romana era entre 4.000 y 6.000. No hay un acuerdo total, pero pongámosle 5.000 demonios. La Biblia no dice, bueno, comenzaron a salir los de rango más bajo, los demonios comunes y corrientes, él los siguió echando fuera, salieron los del medio, hasta que por último salió el principal que estaba poseyendo a ese pobre hombre. No, con su palabra salieron todos de una. Esto se da cuenta lo que es, cómo Satanás nos quiere engañar incluso con esas cosas. No, por la palabra los echó fuera a todos. Cuando está actuando el Señor, cuando hay respaldo de Dios, salen todos de una.
Esto también lo digo porque antes habían muchos manuales, y yo me acuerdo de mis primeros años de creyente, donde se nos enseñaba, ¿no? A lo que hizo el Señor con el endemoniado gadareno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces me acuerdo que en aquellos años, estoy hablando de los años, finales de los años 80, cuando yo llegué al Evangelio, y había un caso de exorcismo, se le preguntaba, bueno, ¿cuántos hay? Y el endemoniado gritaba, somos 39. Mentira, está mintiendo. ¿Cómo le va a creer a un demonio? Bueno, y los pobres hermanos, yo después entendí que eso está mal a la luz de las Escrituras, decían, bueno, hay 39, oremos al Señor y oramos y echamos fuera y guau, 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 guau. Gritaban tanto que parecían más endemoniados los que oraban que el propio endemoniado. ¿Se da cuenta? Engaño de Satanás. Primero, Satanás te está mintiendo. ¿Quién te dijo que son 39? Al Señor no le mentirán, pero a usted y a mí seguro. Cuando Satanás habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él nunca te va a decir la verdad. O sea que si te dijo somos 39, te mintió. Y lo peor es que le creíste. ¿Se da cuenta la estrategia de Satanás? Y bueno, si oraban allí, fervientemente los hermanos, sí, tenían mucha fe, sin duda que tenían mucha fe, pero no era bíblico. Y al rato le preguntaban, ¿y cuántos quedan ahora? Y el endemoniado gritaba, 24. Uy, los hermanos, ya salieron varios, ahora quedan 24. Qué engaño del diablo. ¿Cómo nos engañaba el diablo? Bueno, yo era un jovencito de cabellos largos al viento en aquella época, ¿no? Un Lorenzo Lamas de aquella época. Así que yo estaba ahí, miraba simplemente, uno aprendía lo que veía y lo que se hacía, ¿no? Pero uno después se da cuenta con la palabra de Dios que no es así, es incorrecto. El Señor solamente preguntó. Usted no es el Señor, yo no soy el Señor. Segundo, a Él no le pueden mentir porque Él es omnisciente. A nosotros sí nos pueden mentir y nos van a mentir. Entonces esa metodología descártela. Como dijo un predicador en una ocasión, no me interesa ni cómo se llaman ni cuántos son, sino que vayan saliendo. Amén. Y yo creo que eso es sabio. Preguntarle a los demonios cómo se llaman es ridículo porque te van a mentir. Me llamo Andrés Mella, le va a decir. Soy primo de Rebeca Mella. Te está mintiendo, hombre, está mintiendo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y entonces no tiene ningún sentido ponernos a hablar con Satanás. Eso no hay que hacer. Aquí, ahora vamos a ver más pasajes, ¿no? Pero fíjese qué importante lo que estamos viendo. Mateo 8:16. ¿Alguien lo escribió por allí? Hay muchas risas por ahí, no sé qué les causó gracia. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Ve? Sencillo, sin ningún otro ingrediente.